tractos ascendentes van a conducir información sensitiva, es decir, aferente, en el cual puede llegar a la conciencia o no, y estos se van a dividir en dos grupos, la información exteroceptiva y la información propioceptiva. La información exteroceptiva, como su nombre lo dice, va a estar fuera del cuerpo y se va a presentar como dolor, temperatura y el tacto, y la propioceptiva dentro del cuerpo como los músculos y las articulaciones. De esto voy a dar una breve explicación sobre los tipos de neuronas que se presentan. La neurona de primer orden, esta se va a encontrar en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal. La neurona de segundo orden da origen al axón que se decusa y asciende hasta el nivel superior del sistema nervioso central. Y la neurona de tercer orden se va a encontrar en el tálamo, hasta llegar a la región sensitiva de la corteza cerebral. La función de esta vía es la sensación de dolor y temperatura. Los receptores van a ser las terminaciones libres. Los impulsos dolorosos viajan a la médula por las fibras tipo A y C, donde los axones entran a la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior, que es la neurona de primer orden, haciendo sinapsis con el asta gris posterior de la neurona del segundo orden, donde se encuentra la sustancia gelatinosa. Van a ascender a través del bulbo raquídeo para pasar posteriormente a la protuberancia, donde tendrá que llegar hacia la neurona de tercer orden, que es el núcleo ventroposterolateral del tálamo, para posteriormente subir hacia el área somatostésica de la corteza cerebral en la circunvalación postcentral. En esta vía, los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y van a la sustancia gris. Hacen sinapsis en neuronas de segundo orden, cruzan el plano mediano y ascienden como el tracto espinotectal. Después de atravesar el bulbo raquídeo y la protuberancia, hacen sinapsis con neuronas en el colículo superior del mesencéfalo. La función de esta vía son los receptores espinovisuales y provoca movimientos de los ojos y de la cabeza hacia el origen del estímulo. En esta vía, los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y terminan en neuronas del segundo orden en la sustancia gris y ascienden por la médula espinal. La mayoría de estas fibras son directas y terminan formando sinapsis con neuronas de la formación reticular en el bulbo raquídeo y la protuberancia y el mesencéfalo. La función de esta vía es el mantener el estado de la conciencia, modificación de la actividad motora y sensitiva y la modulación de la actividad cortical. Los descendentes van a conducir información eferente, es decir, motora. En algunas ocasiones se le denomina neurona motora inferior, la cual va a constituir la vía final común hacia los músculos. Esta vía va a descender desde la corteza cerebral, es decir, que el orden de las neuronas fue cambiado. La neurona de primer orden se va a encontrar en el cuerpo de la corteza cerebral. La neurona de segundo orden está ubicada en el asta gris anterior de la médula espinal. Y la neurona de tercer orden se va a encontrar en la neurona motora inferior en el asta gris anterior, es decir, que va a inervar el músculo esquelético. Esta vía se origina en las áreas de Brodmann en el área 4 y 6 del giro precentral, área 1, 2 y 3 del giro postcentral y área 40 del área somestésica. Es una vía la cual presenta dos formas de descender. Tenemos la vía córtico-espinal lateral de color amarillo y la vía córtico-espinal anterior de color azul. Estas ambas vías van a descender desde el mesencéfalo pasando por la protuberancia o ya sea el puente y llegan hasta el bulbo, en la cual la vía córtico-espinal lateral tiene que decusarse y viaja contralateral hacia la médula. Mientras tanto, la córtico-espinal anterior va a viajar ipsilateralmente hacia la médula. En estas vías representan un porcentaje del 70 al 90% la vía córtico-espinal lateral y el 10% la córtico-espinal anterior. Su función es esencial para la habilidad y precisión de movimientos, la ejecución de movimientos finos de los dedos, además es fundamental en la estimulación de las neuronas flexoras e inhibe las extensoras. La función de esta vía es mantener el balance, la postura y el equilibrio mientras se realizan movimientos voluntarios. Controla movimientos asociados o involuntarios. Tiene un control automático del tono muscular.
y de los movimientos asociados que acompañan a los movimientos voluntarios. Desde la protuberancia, estas neuronas envían acciones directas hacia la médula espinal y forman el tracto reticuloespinal vulvar. Desde el bulbo envían acciones cruzados y directas a la médula espinal y forman el tracto medular. Las fibras provenientes de la protuberancia descienden a través del cordón blanco anterior, que está mostrado de color naranja, y las fibras provenientes desde el bulbo descienden por el cordón blanco lateral, que está de color azul. Ambos grupos ingresan a los cordones grises anteriores de la médula espinal y pueden facilitar o inhibir la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma. La función específica del tracto reticuloespinal anterior es facilitar las neuronas motoras extensoras, y la función del tracto reticuloespinal lateral es facilitar las neuronas flexoras. Los núcleos vestibulares están ubicados en la protuberancia y el bulbo raquídeo por debajo del cuarto ventrículo. Reciben fibras aferentes del oído interno a través del nervio vestibular y desde el cerebelo. Las neuronas del núcleo vestibular lateral dan origen a los axones que forman el tracto vestibuloespinal. A través del bulbo raquídeo es donde van a descender todas las fibras y de toda la longitud de la médula espinal en el cordón blanco anterior, que está marcado de color naranja. Las fibras terminan haciendo sinapsis con neuronas internunciales del asta gris anterior de la médula espinal, marcado de color morado. La función del tracto vestibuloespinal lateral es facilitar las motoneuronas extensoras que mantienen la posición erecta, y la función del tracto vestibuloespinal medial es facilitar las motoneuronas flexoras y el control de la posición de la cabeza. El origen de esta vía es en el núcleo rojo, que se encuentra en el segmento mesencefálico. Los axones de las neuronas de este núcleo cruzan la línea media de este. Van a descender a través de la protuberancia y el bulbo raquídeo para entrar en el cordón blanco lateral de la médula espinal, que está marcado de color naranja. Las fibras terminan haciendo sinapsis con neuronas internunciales en el asta gris anterior de la médula espinal, marcado de color azul, para llegar a su destino de las neuronas motoras alfa y gamma. La función de esta vía facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores y antigravitacionales. El origen de esta vía es en el núcleo olivar inferior. Va a descender por el cordón blanco lateral de la médula espinal, marcado de color rojo, para influir en la actividad de las neuronas motoras en el asta gris anterior, marcado de color amarillo. Su destino va a ser en las neuronas motoras alfa y gamma, y su función es controlar los movimientos de la cabeza y el miembro superior tono estático postural.